A medida que el tiempo pasaba, la tensión aumentaba. El festín mágico estaba a punto de comenzar, pero Chico Python aún no había terminado su trabajo. Magnus comenzaba a preocuparse, temiendo que su sueño se desvaneciera. Sin embargo, Chico Python, con una mirada misteriosa, le aseguró que todo estaría listo a tiempo. El segundo día, las deliciosas fragancias flotaban en el aire, pero también lo hacía un palpable nerviosismo. Magus se movía de un lado a otro, observando a Chico Python mientras éste trabajaba afanosamente en su computador. El chef intentó ocultar su inquietud, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Sería capaz de Chico Python de terminar el programa a tiempo? ¿Podría cumplir con las altas expectativas y hacer realidad el festín mágico? Chico Python, concentrado y enigmático como siempre, parecía ajeno a la presión que rodeaba la cocina. Con cada línea de código que escribía, sus ojos brillaban con determinación. Parecía estar en sintonía con el universo digital invisible, desentrañando todos los secretos del lenguaje de programación. Magnus, incapaz de contener su curiosidad, se acercó sigilosamente a Chico Python. ¿Está seguro de que todo estará listo a tiempo?, preguntó con cautela. Chico Python levantó la mirada, sus ojos revelando una confianza inexplicable. Confía en mí, Magnus, respondió en tono enigmático. La magia está en camino. Y así fue como Chico Python comenzó nuevamente a recordar todas las enseñanzas que había tenido con su maestro. Y estaba buscando dentro de su cerebro cuáles eran las cosas necesarias para terminar tan ansioso código. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Y esto fue lo que recordó. Así como hablábamos en anteriores ocasiones que los strings o los enteros o los flotantes tenían sus building function and methods y los veíamos uno a uno cuáles podíamos aplicar, lo mismo sucede con las listas en Python. Ellos tienen sus propios building methods que vamos a ver y vamos a utilizar. Primero, recordemos un poco los building functions, que son aquellas funciones que nosotros podemos usar dependiendo del tipo de datos y nos va a arrojar una información. Pero también están los métodos que nosotros podemos usar con las listas. Vamos a crear una lista de objetos que tenga los objetos A, B, C, D, E. Vamos a poner por aquí X, y vamos a averiguar cuáles son esos métodos necesarios que son los más útiles para utilizar en listas. Y sé que voy a mencionarte diferentes métodos y tal vez nos vamos a llenar mucho de información, pero a medida que vaya pasando el tiempo tú vas a ser capaz de reconocer cuáles son los que más utilizas y te vas a aprender dichos métodos. No te preocupes por ahora por aprendértelos todos, es simplemente que sepas que en Google la información está y que la tienes que ir a consultar. Vamos a mirar bastantes porque, como les dije anteriormente, las listas son un tipo de datos que tienen muchas utilidades, entonces tenemos que recorrerlo de gran forma. Comencemos con los métodos de agregación y lo que quiero que vean acá es que si yo le digo objetos.append, recordemos que cuando nosotros marcamos acá el punto, acá me aparecen todos los posibles métodos que yo puedo utilizar con dicho tipo de dato. Entonces en este caso vamos a utilizar el punto append y vamos a agregar algo que sea 500. Si yo corro esto, ahí está, nos arroja el 500, que es el último dato que pone acá. Entonces, el punto append nos sirve para agregar algún dato al final de nuestra lista. Pero quiero que tengamos algo muy claro acá, porque en los strings, que si te perdiste esa clase de strings, te la dejo acá en los comentarios. En los strings nosotros teníamos que volver a reconstruir la variable. Y quiero que veamos qué pasa si nosotros le decimos nuevo objeto, que va a ser igual a objetos.append 500. Y yo quiero retornar acá nuevo objeto. Si yo corro esto, acá me dice, bueno, el primer print es un none y el segundo sí es objetos y tiene el append 500. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros utilizamos los métodos de las listas, nosotros tenemos que tener en cuenta ellos qué retornan. ¿Qué se refiere con esto? Si nosotros ponemos nuestro cursor encima del append, vemos que hay una flecha que dice none. Eso es lo que nos va a retornar nuestro método. No es como los de los strings, que nos tocaba volver a hacerle un asignamiento a la variable que nosotros estábamos modificando. Ahora lo que me está diciendo este método es, hey, yo vengo y le modifico objetos, pero no le creo absolutamente nada dentro de nuevas variables. No le hago una copia y ahí sí le agrego el 500. No, simplemente le voy a modificar su lista y le voy a hacer un append 500. Entonces sería mejor que yo hiciera acá objetos.append 500 y nuevo objeto sería igual a objetos en todas las posiciones. Y si yo corro esto, ahí sí me sale que nuevo objeto tiene la misma propiedad de objetos en la posición 500. Si yo modifico esto acá y pongo esto por aquí, vamos a ver que nuevo objeto no va a tener el último append de 500 porque lo estoy haciendo después de decir que nuevo objeto es una copia de objetos. Hay otra forma de hacer este copy y es punto .copy. Nos hace lo mismo que hacer esa anotación, que es un poco complicada. Teniendo entendido esto, sabemos que no estamos creando copias, sino que estamos haciendo
una modificación directamente al objeto, que en este caso se llama objetos, con nuestros métodos. Vamos a ver otro que es objetos.insert, y objetos.insert necesita dos parámetros. El primer parámetro es en dónde lo va a insertar, el index donde lo va a insertar. En este caso vamos a insertarlo en la posición 1 y vamos a insertar un valor que se llame 400. Entonces acá lo vemos, a 400, y el último, que es el punto append, es 500. Cada vez que nosotros querramos darle una posición específica a lo que nosotros querramos incluir dentro de las listas, le decimos punto insert y le damos el índice. También vamos a ver aquí uno que es objetos.extend. ¿Para qué nos sirve este? Para agregarle una lista de objetos que nosotros querramos incluir. En este caso yo voy a agregar el objeto 800 y el saludo hola a nuestra lista. Entonces si yo corro esto, lo que hace es decir, a las últimas posiciones yo le agrego el 800 y el hola. Es como añadir o sumar o concatenar una lista dentro de otra lista. Eso para los objetos de agregación. Ahora vamos a mirar los de eliminación. Y si yo le digo acá a eliminar a objetos.pop, el que va a realizar. Recordemos que nuestra lista en nuestra última posición ahora es hola y ahora solamente tenemos el 800. Es decir, el punto pop nos va a remover la última posición de nuestra lista. Hay otro que es objetos.remove y le digo el valor. ¿Qué valor quiero eliminar de mi lista? Quiero eliminar el valor, todos los valores que sean E. Si corro esto, ya vamos a ver que elimina el primer valor E. Acá teníamos una E y acá ya no la tenemos porque elimina el primer valor de la E. Pero ¿qué pasa si yo a punto pop le agrego un índice? Acá es un poco complicado de entender porque acá tenemos A, B, C, D, X, que es esta lista de acá, pero nosotros acá le hacemos un append de 400 a la posición 1. Entonces acá sería posición 0, 1 y la 2 sería la B. Entonces me remueve la posición que está en la B y ya me deja la posición 3, que es C, D, X, etc. Entonces nosotros podemos decirle específicamente a pop qué índice queremos eliminar o remove la primera posición que encuentre con E. Y hay uno último que es objetos.clear, que lo que hace es eliminarme toda la lista. Entonces, si yo corro esto, vemos que es una lista completamente eliminada. Comprobemos también que con los métodos de eliminación nosotros no vamos a poder hacer una copia directamente de nuestra lista. Es decir, vamos a tomar acá y vamos a llamar otro objeto igual a objetos.pop y vamos a borrar la posición 5 y vamos a decirle print otro objeto. Si corremos esto, nos bota que otro objeto es E. ¿Por qué? Si se supone que no hace copias de nada. Como vemos, no hace la copia exactamente de la lista, pero cuando yo le doy objetos.pop en la posición 5, él lo que me está diciendo es, hey, otro objeto que yo borré es una letra E. Porque pop, si nosotros lo dejamos acá, nos dice que tiene un valor de retorno. En este caso es /t. ¿A qué se refiere? A lo que eliminó. Entonces, hay ciertos métodos que no hacen absolutamente nada, que retornan el none. No se preocupen si no se entiende muy bien al principio. Vamos a verlo y vamos a volvernos más expertos más adelante. Pero lo importante es que sepan que si ustedes pasan el mouse por encima de los métodos, van a ver que retorna lo que está después de la flecha. Y digamos en este caso, extend no retorna nada, remove no retorna nada y eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Vamos a ver otros métodos interesantes como es objetos.index que me pide tres valores, value, start y stop. ¿A qué se refieren esos tres? Value es lo que yo quiero saber en dónde está. Aquí le estoy preguntando en dónde está la letra X. Entonces él me tendría que volver 0, 1, 2, 3, 4 en la posición 5. Ah, bueno, ahí no le dije nada, sino que lo imprima. Print. Y ahí está, posición 5. Ahora yo quiero que él me analice el start y el stop. Es decir, yo quiero que me analice desde la posición 0 hasta la posición 2 en donde está la X. Y él lo que me va a decir es, oiga, X no está en la lista. Si yo le muevo acá a la posición 3, él me va a seguir botando el mismo error. Ahí está. Pero si yo le doy en la posición 6, él me va a decir, oiga, X está en la posición 5. Ahora, recordemos que en Python hay unas palabras reservadas. Una de las que vamos a utilizar es in. ¿A qué se refiere con esto? Que si yo le digo está X en objetos, él lo que me va a decir es si esta pregunta es correcta o incorrecta. En este caso, si es verdad, true, y si no es verdad, false. Él me dice, ¿está X en objetos? Sí, está X. ¿Por qué? Porque sabemos que está en la posición 5. ¿Qué pasa si yo le doy esta G en objetos? Él ahí me va a arrojar
un false. Lo mismo podríamos hacer para los strings. Está la i en un saludo que va a ser Antonio está saludando. Y si yo corro esto, él me va a decir sí, sí está la i dentro de Antonio, porque aquí tenemos la i dentro de todo ese string. Esa es otra función que nosotros podemos hacer para búsqueda de objetos. Otro método que sería interesante explorar sería el objetos.count y le damos el valor. En este caso yo quiero que me cuente cuántas veces está dentro de nuestra lista. Y él me dice, está 2 veces la E dentro de nuestra lista, que está una acá y otra acá, para saber si tenemos objetos duplicados, para saber cuántas veces tenemos ese mismo objeto dentro de las listas. Veamos uno último que me parece supremamente importante que lo sepan y es el objetos.sort. Si nosotros queremos organizar nuestra lista, podemos utilizar ese método objetos.sort y le vamos a decir que imprima objetos. Vamos a borrar esto de por acá y aquí está A, B, C, D, pone la E antes de la X, organiza las letras y pone la X. Pero acá tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué diferencia hay entre que si nos vamos a los building functions, vamos a ver que va a haber una función que se llama sorted? ¿Qué diferencia habría entre utilizar sorted y sort? Vamos a ver. Si nosotros utilizamos sorted de objetos, yo quiero que me imprima esto. Quiero ver qué pasa. Ahí está. Hace exactamente lo mismo. Entonces, ¿no hay diferencia? Sí. Sí hay diferencia. ¿En qué radica la diferencia? ¿Qué pasa si yo le digo acá X objeto es igual a objeto.sort y acá yo le doy que Z objeto es igual a sorted objetos? Y voy a imprimir Z objeto y X objeto. ¿Qué pasa con esto? Ok, aquí es donde está la diferencia. Z objeto, cuando utilizamos la función sorted, él sí crea una copia de objetos y la organiza. Cuando nosotros utilizamos el objetos.sort, lo que él está haciendo es modificar directamente nuestra lista y no nos almacena absolutamente nada porque lo que retorna sort es un none. Pero si yo imprimo objetos, ahí sí nos va a retornar las dos listas organizadas. Entonces tenemos que tener en cuenta cuando usamos sorted y cuando usamos sort y el consumo de memoria que estamos incluyendo a nuestro programa. Son las diferencias, sé que es muy temprano para hablar de esto, pero también quiero que lo tengan en cuenta que utilizar dos cosas que hagan lo mismo no siempre significa que estamos programando de la misma manera. Basado en todo lo que había recordado Chico Python, de lo que le había enseñado su maestro, dio manos a la obra al programa. Esta historia continuará. De inmediato. Ok, ya tengo la lista de invitados, está vacía, tengo una lista de invitados: Alejandra, Pedro, Mario, Catalina y Carolina. Y lo primero que tengo que hacer es el programa de permitir agregar. Entonces yo le voy a decir que list invitados, que está vacía por ahora, vamos a hacerle un punto append. ¿De quién? Ok, de alguna variable que me ingrese Magnus, que es el dueño del programa, o en este caso el usuario. Entonces acá tengo que decirle input y acá le voy a decir ingrese usuario nuevo. Y a esta variable le voy a poner usuario nuevo. Y acá esta es la que voy a hacer el punto append cada vez que él haga un ingreso de un usuario nuevo. Si él ingresa un usuario, me lo va a agregar a lista de invitados y así ya no tengo yo que quemar los valores dentro de la lista. Entonces podría ahorrarme esta línea de código. Pero también él necesita, listo, ya tenemos esta parte de agregar, también él necesita eliminar. Entonces también tendría que preguntarle a él cuál es el usuario que él desea eliminar. Usuario, eliminar, tengo que preguntarle input, ingrese el usuario a eliminar. Y acá podría decir que primero pongo la lista de usuarios acá arriba y ahí sí comienzo a darle las opciones, opción de agregar y acá opción de eliminar. ¿Qué usuario desea eliminar? Y entonces a la lista de invitados voy a hacerle que haga un remove. ¿De quién? Del usuario a eliminar. Y por último, vamos a buscar un usuario. Vamos a hacer la opción de buscar usuario y acá le voy a preguntar usuario, búsqueda y lo mismo. Voy a decirle que me ingrese el usuario de búsqueda y acá lo voy a buscar dentro de list invitados. Usuario búsqueda está en list invitados y acá le voy a decir que me cree una variable con la salida de eso, que diga salida. Usuario búsqueda está en lista de invitados. Listo. Entonces ya tendríamos ya tendríamos la forma de agregar, eliminar, buscar y ahora mostrar la lista de invitados. La lista de invitados sí sería
Algo así como decir mostrar lista de invitados con un solo print. Algo muy sencillo por ahora. Si yo pruebo esto, él me va a decir ingrese un usuario nuevo. Entonces yo voy a agregar acá que el primer usuario que voy a agregar es Richie. Ingrese un usuario a eliminar. También voy a eliminar a Richie. Ok. Porque no es usuario eliminar entre comillas, sino la variable usuario eliminar. Acá no se nos fueron las comillas. Corrámoslo otra vez. Ingrese el usuario nuevo, Richie. Ingrese el usuario eliminar, Richie. Ingrese el usuario de búsqueda, Richie. Y ahí me bota. Ahora necesito darle un poco más de mejora al programa. Entonces voy a agregar acá unos 2 puntos, unos 2 puntos, unos 2 puntos y un espacio. Y saben que le voy a dar un new line acá también, que también los hemos visto en las clases pasadas. Y ahora voy a imprimir acá print salida. Y acá le voy a decir print usuario eliminado con éxito. ¿Pero qué usuario? Usuario eliminar. Y acá igual print usuario y el nombre del usuario agregado exitosamente. Y acá le voy a dar un punto format. Y acá le voy a decir que usuario nuevo es el que yo agregué. Acá que lo elimine con éxito y acá la salida. Si yo corro esto nuevamente, ingrese usuario nuevo, Richie, usuario Richie agregado exitosamente, ingrese usuario eliminar, Richie, usuario eliminado con éxito y usted ingrese el usuario de búsqueda, Richie, me dice que no está y listo. Y me muestra la lista completa de invitados. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego Richie con R mayúscula y lo busco con R minúscula? Obviamente Python, como es sensible a las mayúsculas y las minúsculas, me va a decir que no existe y yo quiero evitar eso. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es usuario.lower y listo. Entonces, y acá lo vamos a poner tal cual lo pusimos. Y acá también usuario.lower. Y acá vamos a eliminar el usuario. Y acá listo. Vamos a mostrar la salida. Ahora, me gustaría crear un menú en donde según la opción que necesite, pueda hacerlo reiterativamente. Es decir, si yo quiero agregar más usuarios, Magnus debería tener la capacidad de seleccionar quiero ingresar un nuevo usuario y las veces que quiera ingresarlo. Lo mismo las veces que quiera eliminar y las veces que quiera ver la lista. No que siempre pase línea a línea, sino que el código sea inteligente y dependiendo de lo que quiera Magnus, llegue a una porción del código. Pero, ¿cómo lo haría? La tarde se desvaneció lentamente y el festín mágico se acercaba rápidamente. Magnus sabía que el tercer día sería crucial. Reunió su equipo de chef y los inspiró con palabras de aliento. Nuestro destino está en manos de Chico Python, les dijo. Confiemos en su magia digital. Y así es como un día más pasa y Chico Python logra recordar cuáles son esos métodos necesarios para lograr la tarea tan necesaria para Magnus. Y recuerda tú, chico, chica Python, que también estás ahí practicando, que acá te dejo unos ejercicios para que puedas fortalecer lo que acabamos de ver y para que puedas conceptualizar mejor todo lo que estuvimos viendo. Si quieres saber en qué termina la historia, cómo se comporta el tercer día y qué es lo que recuerda al chico Python en el tercer día para lograr cumplir esa tarea ardua que le puso Magnus, por acá te dejo el video.